Esta no fue una buena semana para todos los que defendemos la libertad individual y empiezo por lo que para mí es una verdadera tragedia, que es la reelección de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea para los próximos 5 años. Ojalá esté equivocado y el futuro demuestre que no es la tragedia que yo me imagino. Lo primero que es sorprendente es que 401 diputados hayan votado por una señora que ha demostrado ser una calamidad al frente de la Comisión Europea, porque te recuerdo que esta es la señora que inventó la deuda pública europea. Antes de von der Leyen no había deuda europea y ahora la hay. ¿Por qué la hay? Porque con eso se financió el mayor programa de gasto público de la historia de Europa, que son los fondos europeos, que como ya te he comentado más de una vez, son fondos que por definición financian proyectos subóptimos. ¿Qué quiere decir esto? Que los millones de empresarios que hay en Europa están todo el día buscando oportunidades rentables de inversión. Y todas esas oportunidades rentables ya están cubiertas por estos empresarios. Por lo tanto, los proyectos que se financian con los fondos europeos son los proyectos que le gustan a los euroburócratas eco-friendly, que necesariamente son subóptimos, es decir, no son tan rentables como los que hay disponibles en el sector privado, que están todo el tiempo buscando los empresarios, y por lo tanto, en el fondo es un desperdicio de capital y de recursos. Pero no conforme con eso, esta señora es la responsable de que se hayan suspendido las reglas fiscales durante 4 años, que se hayan suspendido en el 2020, el año de la pandemia, e incluso en el 2021, digamos, era razonable. Pero que se hayan mantenido esa suspensión durante 2022 y 2023 fue una barbaridad demagógica que permitió a los irresponsables como Pedro Sánchez a seguir gastando y hacer lo que quisieran con la deuda pública y con las cuentas públicas. Por lo tanto, países como Italia, Francia y España en particular están más enterrados en deuda e impuestos por culpa de von der Leyen. Pero además, esta señora ha consentido la violación sistemática de las fronteras europeas. A mí me llama la atención una cosa que es una paradoja. Esta señora pone el grito en el cielo por las fronteras de Ucrania, que no es un país ni siquiera miembro de la Unión Europea, pero sin embargo no ha hecho nada por siquiera moderar la invasión continua de pateras que, como te conté la semana pasada, las pateras no pueden llegar por sí solas desde Senegal a las Canarias, por ejemplo, sino que tienen que ser transportadas por barcos mafiosos y cuando están cerca de Canarias lo sueltan. Bueno, las Canarias también son una frontera de la Unión Europea, sin embargo, Ursula von der Leyen, la frontera de Canarias se la suda por completo. En cambio, la frontera de Ucrania, ella se vuelve loca y de la mano de la frontera de Ucrania y Rusia ha venido una retórica belicista, por lo cual te recuerdo que esta señora ha dicho que la guerra con Rusia no es imposible. Yo me pregunto si Ursula von der Leyen estaría dispuesta a enviar a sus hijos, si los tiene, y sobrinos, si los tiene, a pelear al frente de batalla por la frontera de Ucrania. Yo desde luego no, y no creo que nadie en España esté dispuesto, ni me imagino que ningún otro país europeo. Pero ese es un punto que a mí me preocupa porque esta señora es capaz de llevar la confrontación con Rusia hasta un punto de no retorno. Yo sé que hoy parece algo inimaginable, pero no hay que olvidar nunca que la guerra es un fenómeno estatal. Es decir, una familia no declara la guerra a otra familia, una empresa no declara la guerra a otra empresa. Son los estados que se declaran las guerras entre sí. ¿Y por qué? Porque los estados, a través de la guerra, multiplican su poder sobre los ciudadanos, porque durante la guerra, aunque sea breve, las regulaciones de todo tipo aumentan y como el objetivo nacional pasa a ser ganar la guerra, se cobran más impuestos, se hace un endeudamiento, se raciona lo que haya que racionar, se requisa lo que haya que requisar, y muchas de esas regulaciones de emergencia luego no se deshacen de inmediato. Por lo tanto, la guerra lo que nos garantiza es un avance del poder estatal y una reducción de la libertad individual. Por lo tanto, a mí esa retórica belicista no me gusta para nada y argumento
ese que dicen algunos progres que intentan equiparar a Putin con Hitler, dice, así como paramos a Hitler, tenemos que parar a Putin. Me parece que cualquiera que conozca un poco de historia simplemente es algo insostenible. Pero con esta excusa del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea, de la mano de von der Leyen, lo que quiere es aumentar el gasto militar y concentrar el poder de decisión en Bruselas. Por lo tanto, los países van a seguir siendo cada vez menos, digamos, responsables de su propio destino y vamos a depender cada vez más de los euroburócratas eco-friendly. Si todo esto no bastara, esta mujer es la que quiere imponer el euro digital. Y te recuerdo que con el euro digital, cada transacción, cada movimiento que hagas va a estar registrado y un euroburócrata, simplemente apretando un botón, podría congelarte todos tus activos financieros. Por lo tanto, el euro digital no es que sea más cómodo, no es que sea necesario, es simplemente una herramienta poderosísima de control y de sometimiento de los ciudadanos que, como te vengo diciendo, somos cada vez más vasallos y no ciudadanos. Pero esta mujer es peligrosa porque quiere imponer esa herramienta de control. Y encima de todo eso, a las políticas ultraecologistas que viene aplicando, las va a redoblar porque ahora consiguió el apoyo del grupo de los verdes que le piden más. Entonces yo no sé hasta qué punto puede llegar, pero si ya está arruinando al campo, a la industria, a la pesca, a la fabricación de coches, a la industria de los aviones, no sé hasta qué punto puede llegar. El ímpetu intervencionista de la Comisión Europea, dirigida por von der Leyen, no tiene ningún límite. Ahora va a haber un nuevo cargo que va a ser el comisario de vivienda, para que la Unión Europea tenga una política de vivienda. Vamos a repasar un poquito. Si tú te quieres comprar una casa nueva en España, tienes que pagar el 10% de IVA, además de todos los gastos de notaría, etc. Segundo, si tú necesitas el dinero prestado, tienes que ir a un banco a pedirle una hipoteca. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno con los bancos? Les ha puesto un impuesto especial, que primero, como todos los impuestos, te dicen que es temporal y ahora ya dicen que es permanente. Por lo tanto, entre el IVA a la vivienda nueva y el impuesto a los bancos que encarece las hipotecas, digo, si nosotros quisiéramos verdaderamente resolver el problema de la vivienda o ampliar la oferta de vivienda, lo primero que tenemos que hacer es remover las trabas. Si te quieres comprar un piso de segunda mano, tienes que pagar, según la comunidad autónoma donde estés, un 6% de impuesto de transmisiones, en el caso de Madrid, pero en otras comunidades llega al 8% y al 10%. Tú fíjate, un 10% de lo que te cuesta el piso, que te cuesta un riñón, para el Estado. Y después esa misma gente te dice que están preocupados por el derecho a la vivienda, pero ¿de qué me están hablando? Y además, si tú tienes un piso pequeño y te quieres comprar un piso más grande, como vendes un piso, tienes que pagar el impuesto de plusvalía al municipio, que es imposible de calcular a priori, te cobran lo que ellos quieren. Y después, cuando te compras el piso más grande, además de que te endeudas con una hipoteca más cara por culpa del impuesto a los bancos del gobierno, encima tienes que pagar el impuesto de transmisiones un 6, 7, 8, 9, 10%. Entonces, no hace falta ningún comisario de vivienda en la Unión Europea. Lo que hace falta es que los políticos, de una maldita vez, saquen sus manos, sus sucias manos del mercado de la vivienda. Quieren que la gente, que haya más oferta de alquiler. Y lo que hacen en España es obligarte a hacer contratos más largos y, graciosamente y de manera demagógica, los políticos votan a favor de que sea imposible desahuciar a familias vulnerables. Entonces, ¿qué es que se consigue? Que nadie, en su sano juicio, le va a alquilar su vivienda a una familia con niños pequeños, porque si esa familia deja de pagar, no la pueden desahuciar. Y eso equivale a una expropiación. Pero entonces, ¿qué consiguen? Que no se la alquilan y esa gente no va a conseguir vivienda. Entonces, yo no sé cómo serán en los demás países, pero no tengo dudas que en todos lados se cuecen habas y por lo tanto los gobiernos nacionales y municipales y autonómicos tienen mucho por hacer para mejorar la situación de la vivienda. Por lo tanto, que ahora encima de toda esa maraña venga un comisario europeo me parece lamentable. Y en este punto hay que recordar toda esa gente que fue engañada en su buena voluntad, que votó al PP para castigar a Sánchez,
porque evidentemente en la política nacional dentro de España el único partido que tiene fuerza suficiente para desbancar a Sánchez es el PP, en eso estamos todos de acuerdo, es evidente. Lo que pasa, lo que esa gente no sabe, es que en Europa el PP y el PSOE son aliados y los dos llevaban de candidata a von der Leyen. Entonces hay gente que votó al PP para castigar a Sánchez y lo único que se encuentra son las políticas socialistas de Pedro Sánchez a nivel europeo. Es algo increíble, es algo, bueno, inexplicable. Por eso yo hice todo lo que pude para explicar la importancia de las elecciones europeas. Lamentablemente no ha servido para nada. Y ahora nos encontramos con esta situación y vamos a ver estos 5 años. Ojalá, insisto, que yo esté equivocado, pero los hechos pasados y el discurso inaugural de von der Leyen no auguran nada bueno. El segundo tema es que el gobierno presentó el techo de gasto para 2025. Esto es el primer paso para poder hacer un nuevo presupuesto. Este es el gasto del Estado Nacional, digamos, porque son alrededor de 200.000 millones de euros, que es menos de la mitad del gasto público total que hay cuando sumas las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Grosso modo, ¿qué te está diciendo? Te dicen que el gasto va a aumentar un 3% más, es decir, estamos en el gasto récord histórico. Hace 17 años que pagamos todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública y esta gente sigue aumentando el gasto. Pero lo que es peor es que los ingresos dicen que van a aumentar un 9,5%. Es verdad que los ingresos normalmente se inflan para que el déficit te dé menor, tú puedas seguir gastando y Bruselas no te diga nada. Digamos, aunque hayan exagerado y el aumento previsto de los recursos sea de un 6%, igual es una barbaridad. Te están diciendo los políticos que la fiesta del gasto público la vas a pagar tú, como ya estás pagando, y la vas a seguir pagando. Y se creen con el derecho a arrebatarte la parte de tus ingresos y de tus ahorros y de tu patrimonio que ellos consideren. Bueno, queremos gastar un 3% más, bueno, nos vas a tener que dar un poco más de lo que tú ganas, subiremos impuestos, hagamos lo que tenga que hacer. Es una cosa realmente trágica. Y para que veas que cuando estos políticos se ponen a gastar, el descaro es total y no les interesa ya ir a cara descubierta y que se vea que no les interesa lo más mínimo ahorrar, que ellos van a estar dispuestos a gastar todo lo que puedan y cuanto más puedan mejor. Las comunidades autónomas en la senda de déficit anterior tenían pautado un superávit de una décima del PIB. Y ahora, en la nueva senda, les van a dejar tener un déficit de una décima. Es decir, se empeora el resultado previsto para las comunidades autónomas en 2 décimas. Y al mismo tiempo, los ayuntamientos que tenían un objetivo de superávit de una décima pasan a equilibrio. Por lo tanto, el resultado fiscal conjunto de comunidades autónomas y ayuntamientos empeora en 3 décimas. 3 décimas del PIB parece poco, son 4.500 millones de euros por año. Pero repito, si estamos hablando de un país que paga los intereses de la deuda con más deuda, que tiene la deuda pública en más del 100% del PIB, si pudiese ahorrar esos 4.500 millones, ¿por qué no los va a ahorrar? Porque no tienen ganas. Simplemente porque les da exactamente igual. Porque lo van a seguir gastando y si en algún momento revienta la deuda, que le revienta el próximo que venga. Lo increíble es que te lo están diciendo en la cara, te lo presentan como que ahora las comunidades autónomas van a tener más margen fiscal. ¿Qué margen fiscal? Más margen para expoliarnos, más margen para robarnos lo que es nuestro. Y sin embargo lo presentan como que es un logro, como que es un éxito, como que es a tu favor. Y lo que están consiguiendo, ya te digo, es hacerte más dependiente, robarte mayor parte de tus ingresos y en lugar de que se llenaran las calles con una protesta masiva diciéndole paren de robarnos, no. Bueno, no hay ni a favor ni contra nada, es como si no pasara nada. Es verdaderamente muy triste, pero también es el resultado de décadas de propaganda socialista, de los socialistas de todos los partidos, me refiero no solo al PSOE, a favor del gasto público y del estatismo y de las ayudas y de las subvenciones. Entonces la gente tiene en la cabeza confundida, digamos, creen que es bueno lo que en realidad es malo. Es tristemente así.
Y son tan descarados que te hacen una previsión del déficit público hasta el 2027 que no tiene ninguna relevancia, porque ya te digo, más allá de que es un dibujo y obviamente te muestran una reducción del déficit para que Bruselas no diga nada, ojalá en 2027 ya Pedro Sánchez sea un mal recuerdo. O sea, no quiero ni pensar que estemos todavía en 2027 con Pedro Sánchez. Pero son tan descarados, como te digo, que encima dicen que ellos están a favor de la prudencia fiscal y del equilibrio presupuestario, y por eso ahora hacen unas metas más exigentes. Porque, por ejemplo, para el 2025 la meta original era de un déficit de 2,7 y ahora es de 2,5. Encima, el tipo que más ha gastado en la historia de España viene y te dice que va a ser un objetivo de déficit un poco más exigente. O sea, realmente se burlan en nuestra cara, y a mí lo que me resulta lamentable, es muy triste que la gente no repara en esto, no se están dando cuenta que se están riendo en su cara, lo están tomando por idiotas, y al mismo tiempo que cada día se descubren nuevos casos de corrupción. Es algo realmente terrible. Una última nota sobre este techo de gasto: la previsión de la transferencia del gobierno nacional a la seguridad social aumenta un 7% hasta casi 23.000 millones de euros. El mismo gobierno que te dice que la seguridad social está ahorrando en la hucha de las pensiones, que te dice que las pensiones están garantizadas, le tiene que dar a esa misma seguridad social una transferencia de 23.000 millones para tapar el agujero, el déficit, el quebranto de la seguridad social. Y el último punto que te quería mencionar es una entrevista que le hicieron en Expansión a Yolanda Díaz. Yo me imagino que en su fuero íntimo Yolanda Díaz no cabría de gozo, de satisfacción, porque ella, que sus conocimientos de economía tienden entre poco y nada, estaba siendo entrevistada por el periódico económico de referencia. O sea, es un sueño hecho de realidad. Y ella, lejos de cortarse, lejos de ser humilde, ella desplegó todo su arsenal de barbaridades, y justamente por eso se me ocurrió comentártelo, por las barbaridades que piensa hacer en el futuro. Para empezar, esta señora, que es ministra de Trabajo, te dice que el mayor problema de España es la desigualdad. Es decir, cuando hay 3.700.000 parados bien contados, cuando tenemos la tasa de paro más alta de Europa, esta mujer no te dice que el paro es el mayor problema, siendo ministra de Trabajo, te dice que el mayor problema es la desigualdad. Si hubiera dicho que la desigualdad ante la ley, hubiese tenido razón, porque en estos días estamos viendo cómo los amigos del poder son condenados por el Tribunal Supremo en casos de corrupción, pero sin embargo el Tribunal Constitucional, que ya va a empezar a llamar el TC porque es el Tribunal para los Colegas, les quita las condenas. Entonces eso rompe la igualdad ante la ley. Pero lamentablemente Yolanda Díaz no se refería a la desigualdad ante la ley, sino a la desigualdad material, que es un pensamiento propio de resentidos. Porque una persona pobre, o alguien que está en una mala situación, que evidentemente los hay y siempre los habrá, no está pensando en lo que tiene el rico y a él le falta. Está intentando mejorar su posición trabajando o como sea. Pero vienen los políticos de izquierda y le llenan la cabeza de que su problema en realidad es por culpa de los ricos, y entonces generan el resentimiento, siempre esperando el conflicto, que es la antesala de la dictadura del proletariado en las fantasías teóricas marxistas. Entonces esta señora dice: ¿queremos una sociedad en la que nuestros hijos tengan que compartir piso a los 30 años? Y se responde: no, por eso el debate de los impuestos es clave. Esta mujer lo que te dice es que está dispuesta a seguir subiendo los impuestos, lo que a ella se le ocurra, para con eso poder darle ayudas a chavales para que puedan alquilar o para que puedan comprar una vivienda. Y entonces es lo que te decía antes. ¿Por qué primero no intentan quitando el impuesto de transacciones patrimoniales, no intentan reduciendo el IVA a la vivienda nueva, no intentan quitarle el impuesto a los bancos para que las hipotecas sean más baratas, etcétera, etcétera? Es realmente, no, porque el político prefiere robarte para luego él repartir el dinero como a él le conviene. Entonces, con la esperanza de que esos chavales digan: ay, qué bien Yolanda Díaz, la próxima vez la voto a ella. Y entonces llegamos a una frase que es la cima del estatismo. Yo creo que ya no se puede superar. Dice: pagar impuestos es hacer España.
Y tú fíjate qué peligrosa es esta frase, porque si pagar impuestos es hacer España y todos queremos que a España le vaya bien, si seguimos este razonamiento, lo que tendríamos es que seguir subiendo la presión impositiva incluso al máximo. Trabajemos todos para España, que el IRPF sea al 100% y según esta mujer, esa es la máxima forma de hacer España. No, esa no es la máxima forma de hacer España, esa es la forma de transformar España en Cuba o España en Corea del Norte, que no lo queremos ninguno de nosotros. Por lo tanto, esta mujer, con esas frases grandilocuentes, te está diciendo desde una vicepresidencia de un país de la Unión Europea que su meta es el comunismo. Bueno, en realidad ya lo sabemos, ella es afiliada al Partido Comunista. Entonces la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y la complicidad de todos los dirigentes del socialismo, incluso de los afiliados, porque los afiliados son los que lo votaron a Sánchez para que estuviera ahí, y los afiliados son los que se pueden desafiliar si están en contra de estas cosas, pero no lo hacen porque evidentemente son todos cómplices. Pero sigue adelante, esta mujer dice que hay que ponerle el IVA a los servicios de educación y de salud, cosa que no me parecería del todo mal si, como te he comentado otras veces, esto se pusiera en el marco de una reforma integral del IVA para reducir cotizaciones sociales, pero no simplemente para subir los impuestos, no. Le quiere poner más impuestos a los fondos de inversión, a los planes de pensiones. O sea, el mismo gobierno que tiene el sistema de pensiones quebrado y tú quieres ahorrar en un plan de pensiones, quiere ponerle más impuestos, con lo cual reduce tu rentabilidad. O sea, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿en qué cabeza cabe los razonamientos de esta mujer? O sea, ¿quién puede votar a esta mujer? O sea, ¿qué tienen que tener en la cabeza? Y luego hay una serie de todas medidas liberticidas y empobrecedoras, como por ejemplo, quiere que el coste de la indemnización por despido sea imprevisible. O sea, quiere que tú que tengas que despedir a una persona de tu empresa y que sea un juez el que determine lo que le tengas que pagar. Pero eso, o sea, solo cabe en la cabeza de un comunista que por definición odia a los empresarios. Pero tú ponte en la piel de un empresario que en España, nunca te olvides, la empresa promedio son 5 personas, no son todas multinacionales, son 5 personas. Entonces, si tiene que contratar a la persona número 6, pero dice, y si me sale rana y la tengo que echar, ¿cuánto tengo que pagar? Si tú, es un despido caro, pero tú lo puedes cuantificar, dices, bueno, haz estos cálculos y tomas la decisión. Pero si ni siquiera vas a poder hacer el cálculo porque va a depender de un juez, o sea, y a lo mejor, por ejemplo, si una persona tiene 5 hijos, la indemnización va a ser mucho más cara que si es una persona soltera. Entonces, ¿quién va a contratar a una persona con hijos? O sea, es como si quisieran que un montón de gente quedara marginada del mercado de manera tal de hacerla totalmente dependiente de las ayudas estatales y entonces así tener bolsas de voto cautivo cada vez mayores. Porque no puede caber en ninguna cabeza que razone bien una medida de esa idea. Bueno, puede caber en la cabeza de una persona que no trabajó en su vida, que nunca montó ni un kiosco. Que por cierto, yo cuando tenía 19 años tuve un kiosco y siempre pensé desde ese momento que ningún cargo electo podría ser ocupado por nadie que al menos no haya tenido un kiosco, porque solo tener un kiosco, además yo lo tuve en la Argentina de Alfonsín, cuando te cortaban la electricidad era un desastre todo y fue justo en los meses iniciales de la hiperinflación, entonces fue una escuela increíble. Ningún cargo electo podría ser elegible sin haber tenido siquiera un kiosco. Yo no sé si te acuerdas que a finales del año pasado, Ione Belarra impuso 3 nuevos permisos. Uno de esos permisos era un permiso no remunerado de 8 semanas hasta que los hijos cumplieran 8 años. De manera tal que tú tuvieras hasta 1 semana por año para cuidar al nene, si está enfermo, si tuvo un problema en la escuela, si durmió mal, lo que sea, tú pudieras y era no remunerado. Bueno, ahora quieren que 4 de esas semanas sean remuneradas. O sea, no tienen límite. Ellos creen que el empresario es el enemigo, creen que el empresario es un explotador y por lo tanto lo único que quieren es buscar formas de ir
quitándole, robándole, expropiándole todo lo que puedan. Pero tú fíjate que no son tontos, porque van de a poco. Primero, no, tranquilo, eso son 8 semanas, pero no es remunerado. Y no pasaron más ni pasaron 6 meses y ya te están diciendo que la mitad quieren que sea remunerada. Y para terminar, te están diciendo, Yolanda Díaz dice que quiere una renta universal de 200 euros por hijo hasta que cumplen 18 años. Y el periodista, impactado por la cantidad de dinero que eso significaría, dice, pero sin tener en cuenta el nivel de renta universal, le dice ella, como diciendo, eso ni se discute para todos. Entonces, tú dices, esta persona, ¿qué está buscando? Que directamente la calificación de riesgo de los bonos españoles caiga a la categoría de bono basura, que la deuda pública llegue al 200%, o sea, ¿cuál es su objetivo? O sea, es realmente increíble, pero esa gente es la que está gobernando España y es la que está marcando la agenda del gobierno de España. Y la última propuesta era la herencia universal. A cada chaval que cumpla 21 años darle 20.000 euros. O sea, lo que quieren es maximizar el robo recíproco a unos y a otros para darle a unos y a otros, de manera tal que nadie sepa ni cuánto paga ni cuánto recibe. Es de un cinismo, de una hipocresía, pero todas estas medidas, además de ser empobrecedoras, tienen una tendencia clara que es tender hacia un Estado totalitario. Totalitario en el sentido que el Estado lo cubre todo. Lo cubre todo. Tú tienes un hijo, nace, no te preocupes, te vamos a dar 200 euros por mes. Luego el chaval cumple 21 años, cumple 18, le damos el cheque cultural. Cumple 21 años, le damos 20.000 euros para que emprenda. Y así hasta que te mueres, todo digitado. Eso es absolutamente totalitario y contrario a la libertad individual. Esas son las ideas que en este momento guían la acción del gobierno de España.